Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta Vía Pública en este primer lunes de septiembre. Así es, 22:57, un poquito antes de las 11, los recibimos con mucho gusto para acompañarnos e informarlos. Y vamos de inmediato a la imagen del día. Café con Carabineros, así se llama, la nueva iniciativa de la institución que busca recuperar la confianza con la ciudadanía. Desde octubre comenzará a operar esta nueva política y estrategia comunicacional que consiste en eso, tomarse un café con los ciudadanos de parte de los policías en los distintos locales de Starbucks, esta cadena norteamericana que está bien extendida por Chile, o al menos en Santiago y en ciudades más grandes. El jefe de comunicaciones de Carabineros, el mayor Diego Rojas, señaló que en julio se realizó un piloto de esta política, el cual catalogó como una buena experiencia. Recordemos además que en febrero de este año, según las encuestas CADEM, un 48% de los chilenos encuestados rechazó la institución. Vamos a ver cómo funciona y si se amplía a otros lugares que no sea solo Starbucks, porque naturalmente Starbucks no es representativo, ni todos los chilenos tienen acceso a ello, pero como una iniciativa piloto y chica para que crezca, puede ser muy buena. Esperemos los resultados. Si mejora la confianza, entonces chapó. Hay más temas y temas que nos preocupan mucho porque no es en nuestro país, pero es muy cerca. Se trata de Argentina. ¿Usted ha visto la que está viviendo Argentina? Bueno, el presidente de ese país, Mauricio Macri, esta mañana, en un anuncio oficial muy severo, adusto, vestido de negro, se puede decir, con toda la solemnidad del cargo, intenta hacer un llamado desesperado de atención a sus compatriotas. Anunció la reducción de los ministerios a menos de la mitad. La cantidad de carteras bajó de 22 a 2, es un pelito más de la mitad en realidad. Esto como parte de sus medidas para hacer frente a la grave crisis económica, pero también política que vive ese país. Lo vamos a conversar con nuestra entrevistada. Además anunció un aumento en los impuestos a las exportaciones, las retenciones que le llaman en Argentina. ¿Por qué las exportaciones? Porque con el aumento del dólar, con la devaluación del peso argentino, los que se van a beneficiar directamente son los que exportan, porque van a traer más dólares a Argentina. Bueno, argumentando que para cubrir los recursos que faltan es necesario entonces pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Es un llamado muy desesperado de Argentina, llamado más transversal a que todos cooperen. Por otro lado, con sobre 2,3 millones de emigrados, la migración de venezolanos ya empieza a ser llamado al mayor éxodo en Latinoamérica en las últimas 5 décadas. Todo esto lo analizaremos, como le decía recién, con una experta en política internacional, la académica de la Universidad de Santiago, Lucía Damert. Esta mañana, la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento del CAE, Crédito con Aval del Estado, recibió a los exministros Nicolás Eyzaguirre y Sergio Vittar, quienes expusieron en esta comisión de diputados, que busca básicamente saber a cuántas personas cubrió, cuántas personas están hoy día pagando esto. Bueno, sobre el funcionamiento de esa política pública, entonces así se inició bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, se intenta indagar. Este año el presidente Sebastián Piñera anunció en la cuenta pública un proyecto que reemplazará el CAE, que hoy se encuentra en discusión. Bueno, esta noche analizaremos los pros y los contras de este proyecto con los diputados de la Comisión de Educación, Diego Schalper, del partido RN, Renovación Nacional, y Juan Santana, del Partido Socialista. No podemos dejar de lado, no podemos dejar pasar que los exministros Sergio Vittar y Nicolás Eyzaguirre, sobre todo Sergio Vittar, fue interpelado. Eso no sería nada, porque en democracia se puede interpelar, pero fue prácticamente agredido verbalmente por una persona afectada, que naturalmente se está investigando porque hay gente que está muy afectada y nadie puede dejar de empatizar con los altos costos que tuvo. El propio presidente Lagos reconoce esto. Son las formas en la democracia, cómo se interpela, cómo se apunta con el dedo y prácticamente cómo se agredió al exministro Sergio Vittar, que ha sido ministro de muchos gobiernos y de muchas carteras, un tipo que merece todo el respeto del mundo. Nos vamos de inmediato a nuestra pantalla porque vamos a hacer la pregunta del día. ¿Cómo evalúas la iniciativa de Carabineros de tomarse un café con los ciudadanos en Starbucks? ¿Buena o innecesaria? Ahí está la pregunta. Hacemos una pausa y comenzamos a transitar en esta, nuestra vía pública.
Nos vamos de inmediato a nuestra mesa de conversación. Ya está con nosotros la analista internacional de la Universidad de Santiago. Así es. Lucía Damer, ¿cómo estás, Lucía? Gracias por venir esta noche aquí a Vía Pública. Gracias a ti. Argentina nos convoca en una jornada bien tensa al principio. No sé si fue cadena, porque al menos lo hace a través del canal oficial de YouTube el presidente. Así es. Pero era la postura en escena, desde el traje hasta el entorno, hasta el tono, pidiendo desesperadamente a su país, a sus compatriotas, un esfuerzo, porque así van a un camino sin regreso. Sí, el presidente Macri enfrenta una crisis económica muy grande, una crisis política muy fuerte. Enfrenta además una situación donde sabe que tiene algunos costos que pagar por inhabilidades políticas, por equipos que no fueron lo suficientes, y además durante todo este periodo donde él estaba bastante más tranquilo, si uno quiere decirlo, no logró instalar en el pueblo argentino esta percepción que se necesitaban cambios mucho más estructurales, sino más bien fue dilatando algunas cosas. De hecho, están en múltiples espacios todas estas declaraciones de él diciendo que no iba a haber impuesto a las exportaciones, que es lo que finalmente hace, que no iba a haber un ajuste, que es lo que finalmente termina haciendo. Entonces es un día gris para el presidente. O sea, el mismo Macri en su alocución dice, vamos a poner este impuesto que es malo. Malísimo. Así es. Entonces uno dice, ¿cómo un presidente, un líder de un país está proponiendo o imponiendo algo que es malo, malísimo? Es porque no te queda otra. Claro, porque además hay miles de horas de él diciendo que ese es el peor impuesto que alguien podría haber puesto, porque era el que puso Cristina también y anteriormente se había usado. Entonces, cuando él lo que está haciendo es recurriendo además a su base política de apoyo, que es el mundo del campo, el mundo del exportador, que va a tener que pagar esto que no quiere llamar retención, pero finalmente es una retención del 10%. Y es la única forma, y él casi como que pide un acto patriótico, ¿no? Dicen, esto es muy malo, pero es lo único que nos queda por hacer. Y de pasada toma unas decisiones de política pública que son, por lo menos, llamativas. O sea, quitar a un Ministerio de Salud, desaparecer un Ministerio de Trabajo, más allá de la orgánica de los gobiernos, son también señales, ¿cierto? Y sería muy extraño que un país como Argentina, que tiene el 30% de la población debajo de la línea de pobreza, de un momento a otro, pilares de lo que son la protección social quedan subsumidos como una secretaría. Hay decisiones que son de lo importante y también de lo simbólico. Ahora, da la impresión de que lo que intenta hacer también quitando, porque las estructuras de cada ministerio son mucho más grandes respecto a lo que nosotros conocemos, con subjefes de gabinete, unos departamentos. Eso es lo nacional, ¿para qué decir? En cada provincia es otro tanto, otro parlamento, otro gobierno, otro gabinete, todo replicado. Entonces el peso del Estado es el que el fisco argentino no es capaz de resistir hoy día. Sin duda, pero eso es cierto y es muy difícil despedir a 10.000 personas de un día para el otro, porque lo que va a tener si no es una revuelta en la calle. No hay que olvidarse lo que pasó en la última crisis. Entonces, diciembre del 2001 fue eso. Diciembre del 2001. Entonces allí creo que él finalmente ha dado su brazo a torcer. Se da cuenta que esto no es una conversación entre técnicos de economía y hacienda, que acá necesita probablemente alguna articulación política. Macri tiene una sola cosa a su favor y es que la oposición está todavía en proceso de construcción. Si tú miras lo que pasó en las otras crisis, un peronismo más fuerte, ahora lo que tú tienes es el kirchnerismo por un lado y el peronismo no kirchnerista. Pero en la política los espacios se llenan cuando hay un vacío, entonces tiene que operar con mucha rapidez para evitar que lo que tenga enfrente mañana sea un peronismo no kirchnerista más bien sólido, que lo que puede hacer es enfrentar estas políticas que ya te digo que van a ser muy repudiadas por mucha gente. Las universidades públicas están en paro. La educación está en situación bastante grave. Los docentes, salen pronto los camioneros que salen con mucha frecuencia. Así es. Es decir, lo que no se sabe es si tiene respaldo político o fortaleza política Macri para soportar la calle. En su momento no tuvo susto y por eso aflojó con los ajustes del principio. Y hoy día no tiene ni los resultados de un ajuste económico ni el favor, por así decirlo, de la calle, porque no le han llegado ningún beneficio económico. Entonces, ¿de qué se sujeta Macri? Claro, durante unos meses tuvo un verano
porque se sujetaba por la lucha contra la corrupción. Los famosos cuadernos de Cristina, los exfuncionarios que tiraban bolsas de dólares para los conventos, digamos, toda esa simbología de la corrupción del gobierno anterior ayudaba a que en comparación lo que uno viera ahora era un cierto modelo de gobierno. Pero evidentemente ante una situación de crisis con los niveles de devaluación que hay, y es verdad que los argentinos están acostumbrados a crisis cíclicas, pero esta vez él lo que tiene que hacer es desandar todo el camino que estuvo caminando, recurrir a medidas que él dijo que no iba a recurrir, y en cierto sentido hay una parte de soberbia, de haciendo el símil con lo que nos pasó a nosotros. Macri sí llegó y su equipo económico decía que era el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Ahí están sufriendo por su inhabilidad política y también por una serie de decisiones controversiales en términos económicos, ¿no? Ahora, lo que decía Macri hoy día, o lo dijo Nicolás Dujovne, que es su ministro de Economía, que hizo una conferencia inmediatamente después para explicar las medidas ya más técnicas, decía, claro, antes no teníamos devaluaciones, porque antes estaba fijo el peso, el dólar, el tipo de cambio fijo absolutamente, no nos dábamos cuenta, creíamos que no nos pasaba nada, pero estábamos sufriendo por otra parte, el desempleo. Entonces, al final, esta disyuntiva de transparentar las cosas que hace que inmediatamente tú notes que tienes problemas. Antes, si no te los decían, como que pasaba. Entonces, Argentina en algún momento tiene que enfrentarse a su realidad. Sí, sin duda, pero hoy día la realidad es que este es un país con 30% por lo pronto de gente bajo la línea de pobreza, con una universidad pública que está en una situación bastante caótica, con instituciones de protección social históricamente importantes en la Argentina, que hoy día pasan a ser secretarías, el ministro de Trabajo desaparece, el ministro de Salud desaparece, que son también parte de una cosa que políticamente en Argentina es muy importante, que es la simbología de la retórica política. No hay que olvidarse que parte importante de lo que pasó con el kirchnerismo en los últimos muchos años, en una parte era acción política cotidiana, pero también había una simbología detrás, la simbología de las Madres Plaza de Mayo, la simbología de generar más riqueza, aunque no lo hayan logrado. Entonces Macri tampoco puede ser el mega, hiper, súper técnico que encima se le va la economía. Entonces, ¿qué le queda? Ahí está medio entrampado. ¿Y la posibilidad, tú ves, de un acuerdo nacional macro? Porque lo que hacía hoy día Macri, su llamado desesperado, y repitió varias veces, no podemos seguir viviendo por encima de lo que podemos. No podemos seguir gastando lo que no producimos. Tenemos que ser más, como podría decirlo cualquiera de una economía doméstica, ser más austeros, ser un poco menos gastadores porque no nos está dando la caja. Pero para eso se requiere de un consenso. ¿Tiene espacio para consensos con, por ejemplo, el peronismo, el justicialismo, quizás no kirchnerista? Seguro que hay espacios, pero también muchos le van a contestar, bueno, auméntale los impuestos a los más ricos. Bueno, genera mecanismos para que las empresas estén mucho más vinculadas con pagos por las tareas que hacen. O sea, tiene que haber un espacio también donde él demuestre que esto no es que le está pidiendo a la clase media, que ya casi no queda en Argentina, y a los pobres que se ajusten el cinturón, y a los otros no tanto, ¿no? Yo creo que cuando él dice voy a ponerle el 10% a los exportadores, da una cierta señal que acá los que más tienen son los que tienen que ajustarse más, pero la verdad es que pedirle a la gente que se retrotraiga de su situación y que aporte para la República me parece que es bien peligroso. Y espacio para el alza de tarifas, que es como el gran fantasma de Argentina. El dólar siempre es un fantasma por las corridas a refugiarse en los dólares, en la inestabilidad. Pero las tarifas es como el símbolo de lo que hacía el kirchnerismo versus lo que quiere hacer el macrismo. Sí. Es decir, por lo que vale el gas hay que pagar y no se puede regalar. Entonces, los tarifazos. ¿Hay espacio para subir tarifas? Yo creo que va a haber un espacio para hacer una negociación política, probablemente con un peronismo no kirchnerista, y en ese espacio se tendrán que tomar algunas medidas de choque, probablemente con algún nivel de impacto en las tarifas, pero van a tener que ser medidas muy diferenciadas. Si no, Argentina va a terminar al final de este año con 50% de pobreza, y con ese país va a tener que enfrentar las próximas elecciones del próximo año. Su elección, que parecía tan segura, porque el año pasado, si no me equivoco, en noviembre, estaba medio término, le fue estupendo a Macri, pero la política se diluye así de rápida, ¿no? Así es. Tiene que tener cada vez más capacidad política, ¿no? Y eso es lo que ahora se nota que está haciendo un poco de agua.
Lucía, déjeme, vámonos un poco más al norte. Otro problema que nos angustia bastante ver lo que sucede en Venezuela. Además que lo vemos tan de cerca con tantos hermanos venezolanos que están hoy día interactuando con nosotros en el día a día. Gente más encantadora, que trabaja estupendo. Pero ellos quisieran estar en su país, como probablemente la mayoría de la gente. No pueden estar. Y se habla de una de las migraciones más grandes de los últimos 50 años en Latinoamérica. Crisis humanitaria, dicen algunos. ¿Cómo lees tú lo de Venezuela? Sí, hay una crisis humanitaria. Es una crisis humanitaria marcada por un gobierno que en definitiva se le fue el manejo de la economía, que ha coartado libertades cotidianas en el país. La libertad de expresión no es tan discutida ya. Además, con un gobierno que ha generado todo tipo de políticas para asfixiar a la clase media, a una cierta clase media que tenía, que son la mayoría de los que vienen acá, hay gente que estaba profesional, capacitado, pero que finalmente no encuentra trabajo, que el valor de su moneda ha desaparecido, o se ha esfumado, pero además un gobierno que le ha entregado la administración del petróleo a los militares, y por eso se mantiene donde está. Si parte importante, en este mismo set, hace muchísimo tiempo decíamos, ¿cuánto durará Maduro? Bueno, ahí está, pero porque ha sido muy estratégico en blindarse, entregando sectores claves, especialmente el sector petrolero, a los militares en Venezuela. Entonces, la crisis humanitaria también, Matías, nos impacta porque hemos sido como vecinos, unos vecinos poco preocupados. ¿Chile o Latinoamérica? En general, en América Latina, digamos. ¿Qué más se podría hacer para normalizar la relación entre venezolanos? Yo creo que en general los procesos de gestión del conflicto en Venezuela han sido poco felices desde afuera, ¿no? Desde González, de España, el mismo secretario general de la OEA, han tratado de hacer cosas, después se han retirado. Ha sido un proceso de acompañamiento como de idas y venidas. Claro, no tan constante, siempre da esa sensación. Siempre Chávez y ahora Maduro, insólitamente, logran ganar tiempo, logran decir, ya, llamaremos una elección, y finalmente la elección, la oposición se autoaniquila y logran instalarse. Pero lo que está pasando hoy día en Colombia, lo que vimos en Brasil, lo que está pasando en Perú, en Ecuador, bueno, incluso en Chile, que está tan lejos, es un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno que además está sacando lo peor que alguna gente tiene. Y en vez de recibir a los venezolanos en la situación en la que están, en algunos países están viendo cómo hacen para cerrar las fronteras, ¿no? Y Lucía, lo de Venezuela, ¿a ti te parece que algunos hablan de una bomba de tiempo? ¿Te parece que es tan grave como eso o tú crees que puede tener salidas políticas a estas alturas? Se ve diálogo bien de sordos a rato. Además, nuevamente hablamos de una oposición que no tiene orgánica, una oposición que tampoco se ha logrado unir frente al gobierno. Entonces, por muchísimos años, una oposición caudillesca, con una parte de la oposición que además es directamente pro golpes de Estado, más militarista. Entonces, es difícil saber lo que va a pasar en Venezuela. Uno esperaba que como la crisis económica fuera a generar algún nivel de cambio. Hoy en día algunos lo que plantean es que el cambio va a venir desde adentro del ex-chavismo, ¿cierto? De un espacio que se da cuenta que Maduro no tiene las capacidades para sacar de ese espacio a Venezuela. Probablemente él tiene las capacidades para mantenerse en un estado realmente deplorable en términos de libertades, de crecimiento económico. Las represas están a punto de romperse, o sea, toda la infraestructura crítica de un país además rico está en una situación dramática. Las reservas más grandes del planeta. Así es. El petróleo. Así es. Entonces es inexplicable que vivan la situación que están viviendo. Claro, pero por otro lado, ¿cierto? También una élite política histórica, una élite económica que estuvo muy acostumbrada. Pero eso fue hace 20 años. Todavía existe, todavía hay mucha gente que hay un monopolio. ¿Se le puede seguir responsabilizando a Adeco y Copey? No. Carlos Andrés Pérez, yo no sé si vive. Yo creo que ya no vive. Entonces, ¿no será un poquitito...? Pero sus delfines, Matías, sus delfines están. O sea, ¿dónde está? Uno esperaría que, al igual que pasó en Chile, al igual que pasó en otros países, ante una situación donde uno está en desacuerdo, uno llega a un acuerdo político. No han podido lograr acuerdo político en el peor momento de Maduro.
Y claro, lo que ha pasado ahora es que la crisis se esparció por la región y empiezan a aparecer entonces los países que empiezan a decir cambiemos esto, pero es muy difícil. Mencionaste el chavismo recién. ¿Es lo mismo el chavismo y el madurismo? No. El chavismo tenía... Chávez tenía una visión latinoamericana distinta. Chávez fue electo siempre con mucho nivel de respaldo. Tenía una mirada, yo creo, diferente respecto al rol de los militares. Me parece que Maduro es mucho más débil, está mucho más cooptado por los militares. Tiene una visión mucho más de supervivencia interna. Bueno, de hecho, ya UNASUR dejó casi de existir. Entonces tiene una mirada muy distinta y por supuesto un político mucho... El precio del petróleo con Chávez es distinto al precio del petróleo con Maduro. Sin duda. También sin duda. Chávez podía financiar un montón de países y formar sus coaliciones políticas continentales, cosa que Maduro no puede hacer. De todas maneras, pero Chávez tenía una calidad política, una habilidad política. Parece Churchill el lado de Maduro. Parece Churchill, digamos. Maduro está dando con el pajarito que le viene a hablar y son otro nivel. Y de hecho, muchos se preguntaron cuando murió Chávez, todos se preguntaron por qué dejó a Maduro y no dejó a Diosdado, por ejemplo, claro. Que eso hubiera sido tal vez un camino más directo en términos de la capacidad política, ¿no? Del mando. Y ha habido durante Maduro muchas idas y venidas, pero a pesar de todo, ahí está. Todos los que decían que iba a durar muy poco, con todas las equivocaciones que ha tenido Maduro en todo este tiempo, todavía mantiene con mucha firmeza un nivel de apoyo de un grupo, no digo importante, pero un grupo de la población, y los otros enfrente no han logrado articular una mejor propuesta. Nos da el tiempo hoy día solo para Argentina y Venezuela. Si tuviéramos hasta la 1 de la mañana podríamos seguir por Brasil, que vive un tango, no es un tango, una samba, pero de las dimensiones dramáticas también, entre un fanático religioso y un presidente un expresidente preso, y que un juicio, un fallo el otro día señala que no puede presentarse. Y así podríamos seguir por el continente hacia arriba. Está muy crítica la Dejémoslo política. por aquí, hasta aquí por ahora, Lucía Damer, ¿te parece? Sí. Te quiero dar las gracias por venir esta noche aquí a la Vía Pública. Gracias a ti. Chao, Lucía. ¿Cómo evalúas la iniciativa de Carabineros de tomarse un café con los ciudadanos? ¿Buena? Hasta ahora un 34% creo que es buena. Innecesaria, el otro 66%. Puedes seguir votando a través de nuestro fanpage en 24 horas. Hacemos una pausa y volvemos. Nos vamos a nuestra mesa de debates. ¿Has escuchado hablar del CAE? ¿Cierto? Por supuesto. Hay muchos que sufren el CAE. Ese CAE del 8% original se rebajó al 2 y tanto por ciento. Sigue siendo un problema. Hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Bueno, van a venir 2 diputados justamente a contarnos no solamente lo que se está investigando, sino cómo es el proyecto de financiamiento hacia adelante. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. De conversación, de debate, de discusión, y el tema de hoy tiene que ver con el CAE, pero también el CAE 3.0 tendría que ser el que se está discutiendo en un proyecto, porque hubo un CAE original, el del 8%, vamos a decir en términos redondos, el CAE del 2% y el CAE futuro. Hay una comisión investigadora, además, para cuantificar cuántos son las personas que están siendo o son deudoras del CAE. Y está con nosotros Diego Chalper, diputado de RN. Diego, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Y Juan Santana, diputado del Partido Socialista por Vallenar. Y Atacama. Y Atacama. Gracias, Juan, por estar aquí. A ver si lo dije, partamos por la comisión investigadora. Ustedes dos forman parte de esta comisión investigadora. Tenemos el placer, sí. Tienen el placer. Que hoy día fue bastante... polémica. Acontecía. Polémica. ¿Qué les pareció a ustedes este emplazamiento algo agresivo, o a mí me parece bastante agresivo, en contra de uno de los ministros de Educación? Juan. Sí, yo personalmente no comparto ese tipo de métodos para poder expresarse frente a un exministro, toda vez que entendemos que este espacio, el espacio de la comisión investigadora, se generó precisamente para poder establecer un mecanismo de diálogo en donde pudiésemos identificar aquellos principales elementos que fueron perjudiciales para esta política pública que se implementó hace algunos años atrás. No para descalificar de esa manera, yo no comparto bajo ningún punto de vista, de ninguna mirada política, que nos expresemos de esa manera, y la comisión investigadora precisamente lo que busca es incorporar estos elementos al debate nacional para efectos de que el futuro crédito que exista, transitorio, ojalá desde nuestro punto de vista, pueda ser una mejor política pública que la que existió hace algunos años atrás. Diego, para
para limpiar este tema, tú compartes más o menos lo mismo. A ver, mira, yo tengo como sentimientos encontrados, para serte franco. Por una parte, obviamente, y se lo dije también al señor Rojas, que es esta persona, que no es la manera de expresarse. Uno de los voceros de los deudores. Claro, uno de los voceros, que por una parte yo le dije, esto no es la manera de expresarse, porque en democracia tenemos otros mecanismos. Pero por otro lado, él me decía, ¿sabes lo que pasa? Yo quiero tratar de hacerle sentir a las personas que crearon este sistema de financiamiento que nos tiene a todos acogotados el dolor que hemos padecido muchas familias. Entonces, por una parte, tú decís, claro, este tipo no encontró la mejor forma para expresarlo, porque yo no la comparto y de hecho se lo hice ver. Pero por otro lado, fíjate que el CAE, más allá de los números, más allá de las tasas y todo, ha significado que muchos estudiantes tengan que padecer una mochila tremendamente cara por una convicción. Yo tengo una convicción después de esta comisión que tiene que ver con un problema de diseño del CAE, que no fue un problema de implementación, como hoy día nos trataron de hacer ver los ministros, sino que hay ciertas cosas de diseño que hacían previsible que para muchas familias va a terminar siendo la mochila que es. Entonces, yo reconozco esa molestia que Diego también interpreta en todos los deudores del CAE de nuestro país. Insisto, pero sin embargo lo que yo descarto es que sea ese el camino precisamente para poder expresar esa molestia. Esta comisión investigadora se generó también en el marco de una invitación que se le hizo a los dirigentes de esta agrupación de deudores y a partir de eso, de la demanda de algunos de ellos y de otros diputados que también así lo expresamos y adscribimos también a la propuesta inicial, se generó este espacio. Y bajo esa lógica es que yo rechazo, digamos, ese tipo de expresiones, entendiendo la molestia que tienen miles de estudiantes a lo largo de todo el país que han tenido que cargar con esta mochila durante tanto tiempo. Esta es una política que nace en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Hoy día el expresidente, a través de su página web, explica dónde estima él que él no se hace el leso, ni mucho menos, él asume. No habría gustado, Matías, perdón, interrumpa, que lo hubiese ido, ¿ah? Yo lo quiero decir, porque él fue invitado por la comisión para asistir a la comisión y nos mandó efectivamente un dossier muy interesante que yo leí con mucha atención, que más bien expresa lo que expresó hoy día el exministro Vitar. Efectivamente, él trata de contextualizar el diseño del CAE, dice que era difícil la negociación en esos minutos políticamente. También es autocrítico. Y está bien, él dice que hay muchos errores, pero francamente nosotros nos quedamos, y reconozcámoslo, de todos los colores políticos con un gusto un poquito amargo, porque tú como socialista, nos hubiese gustado que lo hubiese ido. Sí, el Partido Socialista fue parte del gobierno del presidente Lagos, el presidente Lagos es militante del Partido Socialista, pero yo creo que eso no impide que nosotros seamos críticos respecto a los efectos que esta política pública tuvo en materia de educación con miles de estudiantes. Ahora bien, yo quisiera ser muy riguroso respecto a las responsabilidades, porque esto efectivamente se hizo en el gobierno del presidente Lagos, pero tal cual hoy día lo conversamos en la comisión, fue aprobada esta iniciativa en la Cámara de Diputados prácticamente por todos los diputados. Fue el diputado que votó en contra en ese momento. Era el Frente Amplio. Era el diputado Sergio Aguiló, de ese entonces, que era parte también del Partido Socialista. Por lo tanto, aquí no existe solamente una responsabilidad, para ser bien riguroso, Diego, por parte del Ejecutivo, sino que también por parte de todos los colores políticos. Hay críticas respecto al efecto que esto generó en los estudiantes. Yo como socialista no tengo ningún problema en reconocerlo. ¿Es justo hacer tantos años después un análisis como si hubiese ocurrido hoy y tuviéramos toda la información? Lo que implicó esa política de cobertura, de que tantos chilenos y chilenas que no tenían acceso a la universidad, esto fue una vía de acceso muy, muy útil, muy productiva. ¿Es justo criticarlo con la información que tenemos hoy, tantos años después? Yo creo que sí es justo por dos razones. Uno, porque habían ciertas cosas que se podían prever para haber logrado el mismo efecto sin las consecuencias nefastas. Por ejemplo, a esa altura del partido, se lo preguntamos hoy día, ya habían ciertos modelos avanzando en Australia, en otros países, que te decían que era recomendable tener contingencia al ingreso. ¿Qué significa eso? Que cuando usted pagara, si alcanzaba un cierto nivel de renta, nunca pagaras más del 10%. O si estabas desempleado, que no pagara. Y no lo quisieron aplicar. Primera cosa interesante. Segundo, y ese es el juicio político que yo le hice hoy día al ministro Izaguirre. Usted fue ministro de otro gobierno después, del gobierno de la presidenta Bachelet. Fue ministro de un segundo gobierno en Educación y Hacienda. ¿Y cuál es su responsabilidad política? Que no hicieron nada, pues. Sí, es bien fácil, mucho tiempo después, en esta comisión, reconocer muchos errores, pero usted estuvo en distintas posiciones de poder para haber hecho correcciones, ¿se fija? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad política al final? Reconocer que si hoy día están tan convencidos que este crédito es tan malo, entonces, ¿por qué no lo corrigieron? Porque oportunidades tuvieron y muchas. Y déjame decirte una cosa más, Matías. En el primer gobierno del presidente Piñera, no solo lo corregimos un poco, bajamos la tasa al 2% y introducimos algunos criterios de contingencia, sino que se presentó un proyecto de ley para crear un nuevo crédito y lo rechazó en ese minuto la nueva mayoría. Entonces, ¿sabes lo que pasa? O sea, en ese minuto no sé cómo se llama a esta altura, pero la verdad es que, francamente, ¿cuál es lo dramático? Que el ministro Izaguirre en esto no es un espectador, pues.
No es un analista externo, es alguien que estuvo en posiciones de hacer las correcciones que hubiéramos querido. Yo soy crítico respecto y considero que fue insuficiente la disposición que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet respecto a la modificación del crédito con aval del Estado. Eso lo sumo a lo que dice Diego. Sin embargo, creo que en el gobierno de la presidenta Bachelet se avanzó en algo que desde mi punto de vista toca el fondo de este asunto y que es mucho más importante, como lo es la gratuidad, que permitió que más de 350.000 estudiantes a lo largo de todo el país, más de 5.000 estudiantes en el caso de la región de Atacama, hoy día estén estudiando gratuitamente. Y a mí me parece que cualquier debate acerca de un crédito que se pueda instalar debe ser bajo la lógica de entender que ese crédito es transitorio, toda vez que al menos los socialistas entendemos que la política debe avanzar hacia la gratuidad universal, y en ese sentido también nos gustaría conocer la opinión de nuestros adversarios políticos, más aún cuando con Diego asistimos a la presentación del proyecto de ley de los CFT, el presidente Piñera dijo con toda claridad, la gratuidad llegó para quedarse. Y nos gustaría saber si esa disposición existe realmente en el gobierno actual. Para quedarse, llegó para quedarse, pero con una diferencia, pero con una gran diferencia. Nosotros creemos en una gratuidad del mundo real. ¿Y cuál es la gratuidad del mundo real, del mundo responsable? Es aquella que tú eres capaz de financiar. ¿Por qué pierde en gran medida la presidenta Bachelet y su sucesión? Porque prometió gratuidad universal y no les dio para más que el 60%. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno promete gratuidad, cuando uno promete derechos sociales, tiene que ser capaz de cumplir, pues, Matías. Y para poder cumplir, tú tienes que entender que los presupuestos son acotados. Entonces, claro, el ministro Izaguirre hoy día nos decía, pero momento, en el gobierno nuestro implementamos la gratuidad. Sí, pues, señor, pero ¿qué pasa con todo el otro grupo de personas que estaban morosas del CAE y con los cuales ustedes han hecho gárgaras muchas veces? ¿Qué pasó con los endeudados? ¿Por qué no se hicieron cargo de ellos? ¿Por qué no hicieron las correcciones del CAE que dijeron que iban a hacer y presentaron el proyecto? Honestamente, Matías, la última semana de gobierno. Entonces, a ver, la gratuidad, el gobierno del presidente Piñera ha sido muy claro. La vamos a ir incrementando responsablemente en la medida en que las finanzas avancen. La vamos a aplicar, Matías, en un 70% respecto a la educación técnico y profesional, buscando terminar el gobierno con un 90%, pero junto con eso nos tenemos que hacer cargo de la realidad de todas las otras personas que no tienen acceso a la gratuidad. Y hoy día, la verdad es que el gobierno anterior miró hacia el techo. Hay dos cosas que me interesa saber en el tiempo que nos queda. Uno, cómo está la tramitación del proyecto de financiamiento para aquellos que están fuera de gratuidad y que necesitan un crédito, pero sobre todo, porque me lo preguntó gente que quiere entrar al estudio, gente que trabaja aquí en el canal. ¿En qué estamos? Gente que familiares suyos, en fin, o cercanos suyos, fueron de aquellos, o siguen siendo deudores de ese CAE original, del 8%. ¿Van a pagar hasta cuándo? Hay gente que no puede pagarlo, que es una mochila, lo dijo Diego, muy grande. ¿Hay algo en este proyecto que los pueda no sé, equiparar con los del CAE del 2%? ¿Hay alguna ayuda, algún beneficio contemplada, Juan? Yo valoro la reducción en la tasa de interés. Qué bueno. Lo digo con toda claridad, pero hay cosas... La que se produjo en el gobierno Piñera 1. Sí, pero hay aspectos que no me gustan. Se mantienen en este proyecto. Pero hay aspectos que no me gustan. Como por ejemplo que se margine al decil más rico del país, porque eso, entre otras cosas, es contradictorio con esta necesidad de expresar solidaridad cuando el estudiante se titula y por ende empieza a trabajar y genera mayores ingresos y devuelve más ingresos. Explica eso en margine. El proyecto prohíbe... Financiamiento, pero hasta el 90%. Que el decil más rico del país pueda ser parte de este crédito. Y nosotros creemos que eso es contradictorio en una perspectiva de una política de equidad. Porque eso, de alguna forma, la expresión de solidaridad de este punto se expresa, valga la redundancia, cuando el estudiante se convierte en trabajador y empieza a retribuirle al Estado a partir de su ingreso, entendiendo que este va a ser uno de los trabajadores que va a tener un ingreso mayor. ¿El 100% de los estudiantes que no están con gratuidad puedan acceder a un crédito? Nosotros lo que queremos es que no se margine ningún decil de la posibilidad de estudiar con esta herramienta, que es la herramienta que van a utilizar aquellos estudiantes que no tienen la gratuidad. Exactamente al revés. Yo creo que es muy razonable que nuestro gobierno, teniendo un presupuesto acotado, diga que el 10% más rico de Chile, es decir, que tiene un ingreso de más de 600.000 pesos mensuales, deje afuera de la política de créditos, porque aquí lo que se trata, Matías, es una política de crédito en donde el Estado se pone con parte de las lucas para financiar 1,5 arancel regulado, y por lo tanto, si el 10% más rico también puede acceder, lo que hace, como la torta es limitada, es dejar gente fuera. Entonces, francamente, lo que hemos dicho nosotros es, los 9 primeros deciles pueden postular siempre que lo hagan dentro de una universidad acreditada. Eso es el primer requisito. Hay un sistema único, por lo tanto, eso se traduce en que tú no tienes fondo solidario y cae. Paréntesis. Un solo sistema. Creo que criticaba Lagos hoy día, que en su momento se le dio el crédito, el CAE, a universidades que no tenían la calidad suficiente, que no daban una carrera de la calidad suficiente para que el mercado... Y déjame terminar el punto. Y otra cosa importante de este proyecto es que saca a los bancos. Yo creo que es una cosa histórica para Chile que sea la centro derecha
Fíjense lo que voy a decir, la centro derecha que saca a los bancos el sistema de financiamiento estudiantil. Y hoy día la que lo lleva adelante es una agencia estatal que va a estar regulada por la Ley de Transparencia y la Superintendencia y que ella va a ser la encargada de gestionar los créditos. Entonces, ¿qué sucede con la gente que está en deuda? Va a poder obtener los mismos beneficios y repactar. CAE histórico. Exactamente. Eso me interesa para que la gente lo escuche bien. Exacto, que nos escuche con atención. Yo soy diputado de gobierno. Van a poder repactar su crédito los meses que quedan y se les van a aplicar los mismos beneficios. La tasa única un 2%, la contingencia de ingresos un 10%, en fin, todos los beneficios que trae este crédito. Suben a la micro del CAE del 2%. Siempre que mis queridos amigos de la nueva mayoría de Frente Amplio nos apoyen en el proyecto. Que estarán de acuerdo, que los sí, del pero 8%... hay dos aspectos que, en donde creo que está al debe lo que dice el diputado Charper. Uno, que yo creo que no existe ninguna regulación respecto a la calidad, que es algo que a nosotros nos interesa saber. Y respecto a que no existe ninguna regulación tampoco a los aranceles. Y esto puede generar un efecto bastante nocivo, porque en el fondo, cuando no hay regulación por parte de en la perspectiva de los aranceles, el fisco se va a endeudar más y, en segundo lugar, el estudiante va a tener que recurrir igualmente a la banca para poder cancelar aquella diferencia que existe entre el arancel real y los dos aranceles. Es un buen punto, ¿no? No es así. A ver, no, yo quiero creer que no hemos revisado bien el proyecto. A ver, en materia de calidad, lo que exige el crédito es que tú te tengas que postular a una universidad acreditada. ¿Por qué no pedimos un número de años? Porque para lo que estamos trabajando es que, a ver, si tú le pides a un tipo la disquisición de que tenga que tener 3 años de acreditación y no 4, lo que hace es tener un mal sistema de acreditación. Aquí tienen que haber universidades acreditadas y universidades no acreditadas. Buenas o malas. Si así funciona el mundo. Ya. Y respecto de esto que dice mi colega de los aranceles, este crédito va a financiar hasta 1,5 arancel regulado. Es decir, si el arancel es de 10, te financia hasta 11,5. Entonces, eso es importante. Perdón, no. Hasta 15, 16. Sí, hasta 15. En matemáticas los abogados somos más o menos. Sí, pero en el fondo es el 50% adicional del arancel regulado. Pero con un tope, depende de cuál decir tú perteneces. Entonces, hay una garantía que establece el proyecto, que los 6 primeros deciles no paguen nada, Matías, mientras estudian. Porque si llegara a quedar un margen, es decir, si tú tienes un arancel regulado, optas por el 50% más y aún así sigue quedando un margen, si tú eres de los primeros 6 deciles, te lo tiene que financiar la universidad. Y eso es lo importante. El problema es que para las instituciones de educación superior puede terminar siendo más atractivo este crédito al que se refiere Diego que la misma gratuidad. Y eso cae en una contradicción. Nosotros entendemos que la gratuidad tiene que ir de la mano con este nuevo crédito porque entendemos, insisto, Matías, que el crédito debe ser transitorio. Nosotros creemos y estamos convencidos que la gratuidad debe avanzar en una lógica de la universalidad total del país y de los estudiantes. Y en ese sentido no puede ser contradictoria con los intereses que tiene este crédito. Ay, Matías, yo no conozco a nadie que no le gustaría que todos estudiáramos gratis. Si estoy a la calle y le pregunto, ¿a usted le gustaría que estuviéramos todos gratis? Sí. Pero en el mundo real, los dineros son acotados. Y por lo tanto, aquí lo que hace este sistema de crédito es complementar a la gratuidad respecto a aquellos lugares que no están adscritos a la gratuidad y de los que están adscritos respecto a ciertos estudiantes que por distintas razones no pueden optar. Entonces, no dejemos fuera gente que no va a poder optar a la gratuidad de algún sistema de financiamiento sustentable. Se me termina el tiempo, pero quiero preguntarle a los dos respecto de esos CAE 8%, estamos poniéndole mote al CAE, a los que se deben subir y puedan subirse a este nuevo CAE con una tasa del 2%. ¿Tiene alguna limitación de algún tipo? Ninguna. ¿No hay ninguna discriminación con ello? Porque, ni en la cantidad de cuotas, ni en el monto de la cuota. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿No hay letra chica ahí? No, porque el nuevo CAE, que en realidad se llama Sistema de Financiamiento Solidario, lo que hace es fijarte un tope de años que tú pagas y después de ahí en adelante, sean las cuotas que queden, se condona. ¿Y eso por qué? Porque tú no puedes mantener a un tipo más de 15 años con una mochila después de lo que tú estudiaste. Si un actual moroso del CAE, por decirte, de 30 cuotas lleva pagadas 8, se repactan las 22 que le restan de acuerdo al nuevo sistema y se le aplican todos los beneficios. Porque aquí lo que se trata, Matías, mira... Y va a tener máximo 22 años. Exacto. No, 15 años máximo. Lo que pasa es que se le aplica el mismo máximo. Exacto, pues porque aquí lo que se trata es... hay 2 dramas del CAE, sincerémoslo. El primero es el no pago. Y el segundo es que hay muchos desertores que desertan de una carrera, tienen un crédito y para entrar a otra carrera tienen que contraer otro crédito. Esos son los casos más dramáticos. Y la idea nuestra es que eso lo acotemos, lo repactemos y lo generemos un solo crédito con los beneficios, porque aquí lo que se trata al final es de no asfixiar a los estudiantes por más de 15 años, y eso es una aberración. Y que tú le pongas un tope, con esto, que le pongas un tope, Matías, del 10% de tu sueldo. O sea, si tú ganas 100... nunca puedes pagar más de 10. La misma contingencia, en eso... Sí. Pero yo quiero insistir, Matías, en una idea a propósito de lo que dice Diego del mundo real. Porque la gratuidad no estaba dentro del mundo real de nuestro país hace algunos años atrás.
y yo soy crítico, como te lo decía recién, respecto al CAE, y sin embargo reconozco la voluntad de ampliar la cobertura en educación superior que existía en la autoridad desde ese momento, pero creo que tuvo efectos nefastos. Pero sin embargo, hoy día el esfuerzo debe estar dado, Diego, Matías, en avanzar en la gratuidad. Y eso no tiene que ver con condiciones de un mundo real, eso tiene que ver con... porque hemos entendido a través de las movilizaciones de los estudiantes y de las estudiantes que hoy día la educación en Chile es un derecho social. Oye, pero Matías, el gobierno del presidente va a aumentar gratuidad, si eso no es el punto, pero aquí hay un grupo de personas que no son beneficiados de la gratuidad por distintas razones que no los podemos dejar sujetos a los créditos del banco. Para las personas que están escuchando en la casa que les interesó mucho esto de poder sumarse recién empezando. ¿Cuánto tiempo da las lógicas legislativas? Mire, esto depende exclusivamente de la oposición, porque la voluntad del gobierno es aprobarla lo antes posible. Si la pregunta es cuánto nos va a poner la traba la oposición. Pero la gracia en un sistema democrático es que el gobierno escuche lo que opina la oposición para que no ocurran cosas como los proyectos que se han tramitado anteriormente. Y en ese sentido, yo creo que debe haber un debate amplio. La comisión investigadora del CAE yo creo que es una oportunidad. Vamos a escuchar con mucha atención, Matías. De todas las bancadas para justamente poder identificar aquellos elementos que fueron perjudiciales en el CAE y no cometer los mismos errores en esta nueva herramienta que yo reconozco que debe existir. Santana, Diego Chalper han tenido un tiempo estupendo en la televisión pública que nos pertenece a todos. Les quiero estudiantes esperando mucho por venir esta noche. De verdad ha sido muy ilustrativo, muy interesante. Además genera muchas expectativas de lo que viene hacia adelante. Juan, Diego, gracias nuevamente. Gracias, Matías. Vaya muy bien. Gracias a ti. Vamos a ver el resultado de esa pregunta que le hacíamos al principio, donde los invitábamos a participar a través de nuestro hashtag 24 horas. ¿Cómo evalúas la iniciativa de Carabineros de tomarse un café con los ciudadanos? Buena, un 34%. Innecesaria, el 66% restante. Escucha ya de fondo, ¿cierto? Pero vamos antes a revisar nuestro portal de noticias 24 horas, que tiene muchas noticias de muchos tipos, videos, todo. Pero aquí nos vamos a enfocar ahora en la fuerte alza de precios de remedios en 4 años. Ley de medicamentos urgente para poder bajar el precio de los medicamentos, sobre todo en algunos que son bastante commodities, que se venden en cualquier parte o podrían venderse en cualquier parte. Así que ahí hay una tarea pendiente. Bueno, ahí tienen los datos y la profundidad de esta noticia en 24horas.cl. Vamos a ver cómo está la temperatura. Hoy día fue un día caluroso, ¿eh? Aquí en Santiago al menos, muchachos y chicas, los que nos ven fuera. Bueno, pero en este momento, fíjese, son casi son poco para las 12 de la noche y 11:04 en este momento. Ese calorcito está muy agradable. ¿Qué pasará mañana y pasado? Lo mismo. Mire, pues. Mire. 32 y 17. Ha despejado también 17. Qué curioso esta baja. Le vamos a preguntar a los expertos por qué cae tanto en un día si los dos van a estar despejados. En fin, lo que queremos siempre al 18 es más o menos más por allá que por acá, ¿no? Un 18 más soleado en todo Chile. Osorno y El Salvador. A ver, vamos a Osorno. Mañana 13, máxima, nublado. Despejado en el norte minero de Chile. El Salvador, despejado, 27 grados. Saludos osorninos y salvadoreños, ¿se dirá? Supongo. Pero si nos hace igual, cariños desde Santiago. Vamos, escuchamos de fondo a Joe Vasconcelos. Hoy nos enteramos del accidente del cantante nacional rumbo a Cabrero, en la región del Biobío. El bus en el que viajaba junto a sus músicos volcó y cayó a un río. 7 personas resultaron lesionadas, entre ellas el propio Joe Vasconcelos, que se encuentra internado con lesiones graves, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Con Mágico, entonces, le damos fuerza, lo saludamos al gran Joe Vasconcelos para que se recupere. Acá entonces, en el programa Puro Chile TVN, desde Vía Pública, nos despedimos y le deseamos mucha suerte. Hasta mañana, gracias por venir. Chao.